exclusiva una entrevista muy interesante con varias respuestas en torno a la política internacional que se va a aplicar en nuestro país. Reuniones bilaterales, iniciativas y además presencia en diferentes foros económicos e internacionales. Política exterior en Bolivia. Miriam Caros con el canciller. A continuación. Estamos hoy en la Cancillería, en instalaciones del Salón de los Embajadores, donde nos recibe muy amablemente el canciller Fernando Hugo Aramayo Carrasco, he dicho correctamente su nombre completo, quien hoy en un cara a cara vamos a tratar de hablar acerca de lo que usted está haciendo, señor canciller. Le agradezco mucho por habernos recibido, además darnos la oportunidad de poder conversar con usted sobre lo que está haciendo. Y para empezar, de entrada, ¿cómo encontró la Cancillería? Bueno, en principio un gran saludo, querida Miriam, a ti y a tu equipo. Es muy grato recibirlos aquí en Cancillería, espero que no sea la primera vez. El momento en el que asumo Cancillería, realmente, naturalmente, como cualquier ministro, me imagino, tenía alguna expectativa, ¿no? Pero la situación ha sido muy compleja. Yo sé que es abrumador y hasta aburrido estar otra vez reiterando toda la situación en la que hemos recibido esta institucionalidad, pero creo que es importante que la ciudadanía lo conozca. Hemos recibido una Cancillería con deudas. Una Cancillería que no puede representar al país en diferentes espacios multilaterales, en conferencias, en algunos lugares donde discutimos a nivel global con otros países, contenidos de los minilateralismos, etcétera, porque debíamos. Porque no se pagaron. ¿Qué se debía? Se debían las cuotas de membresía a las Naciones Unidas, a las agencias de las Naciones Unidas, a la Comunidad Andina de Naciones, a prácticamente todos los esquemas de integración. Vergonzoso, complejo, que te digan, usted es invitado, pero no va a tener ni voz ni voto, aunque debería tener la membresía completa, pero debe las cuentas. O que te digan, tal vez podríamos hablar de un plan de pagos. ¿Tú te imaginas cómo compromete eso la dignidad de un país, de un Estado? Ya no es un tema del canciller o del gobierno, del presidente Paz. Es vergonzoso que se esté proyectando esa imagen al mundo. ¿Cuánto tiempo se debía? Porque por lo que usted me está diciendo no ha sido un mes nada más. No, variado. Son cerca de 39 millones de dólares en deudas. Estamos hablando de un monto importante, no de un año, no de 2 años, sino de muchos años, no muchos, 8 años, de 10 años, etcétera. El otro elemento era deuda de salarios a la Cancillería. ¿A los embajadores? Al servicio exterior, 1.5 millones de dólares en deudas, ¿no? Salarios al personal, deudas con proveedores, vehículos en pésimo estado. Tanto así que el primer gabinete, después de la posesión, el vehículo se nos plantó en Obrajes. Tuvimos que bajar con el... Bueno, eso me da pena comentarlo, pero bueno, en malas condiciones. La verdad que en malas condiciones. La cantidad de certificados de dependientes discapacitados para garantizar inamovilidad a borbotones, tanto acá como en el servicio exterior, buscando enquistarse, atornillarse en los puestos, una revisión de perfiles profesionales que da cuenta que muy pocos de ellos en el servicio exterior, también en puestos en la Cancillería, cumplían con el perfil profesional, los criterios de meritocracia, unidades sobredimensionadas, un área administrativa con más de 50 funcionarios, con funciones que uno dice, pero son hasta intuitivamente ilógicas, como por ejemplo un responsable de sello de certificados de trabajo, por dar el ejemplo, ¿no? Entonces, mal. O sea, si me preguntas cómo ha recibido la Cancillería, en un proceso de desinstitucionalización muy fuerte. Y hemos asumido, pero el desafío, atendiendo las instrucciones, los compromisos, los mandatos del presidente hagan que funcione, trabajen en darle dinamicidad, obviamente con todos los procesos de auditoría, de análisis, que permitan también que se rindan cuentas. Quienes tienen que rendir cuentas tienen que hacerlo. ¿Todavía está en ese proceso de auditoría? Por supuesto. Hablemos ya de que estamos 3 meses en este trabajo. ¿Cómo están las cosas? Bueno, mire, creo que los resultados hablan por sí mismos. Hemos logrado redinamizar nuestra presencia en foros internacionales, globales. Hemos tenido presencias de altísimo calibre que no se tenían en
el país durante más de una década y media, sino 2 incluso, ¿no? Hemos sido recibidos en varios foros, a pesar de las deudas, con voz, con voto. Hemos logrado también instalar un conjunto de contenidos que han traducido en materialidad contenidos, por ejemplo, para el proceso de estabilización económica, para redinamizar el sector económico productivo, para restablecer relaciones con una globalidad de vecindario, es decir, con nuestros vecinos acá, los 5 países. Nos han invitado y nos han recibido con los brazos abiertos en Mercosur. Estamos otra vez activos en la comunidad andina, estamos reactivando Urupabol, hemos participado en Davos con invitación, nunca se nos había invitado antes, ¿no? Y no es que hemos estado ahí muñequeando, como decimos coloquialmente, para ver que nos den la invitación para aparecer en la foto. No, se nos ha invitado y hoy día nos ha llegado la invitación para el 2027 ya, anticipando la invitación para el presidente Rodrigo Paz. ¿Para qué foro? Davos. Para Davos nuevamente. Nuevamente. No es que uno va todos los años, no. Claro. Va con invitación. Entonces, el listado de estas acciones que se han traducido en $3.100 millones comprometidos por la CAF, 4.500 millones de dólares comprometidos por el Banco Interamericano de Desarrollo, el compromiso del presidente de la CAF de aterrizar acá, la reunión que hemos tenido esta mañana en Cancillería en presencia de ministros de Estado con la iniciativa del Global Gateway, la potencialidad de mover $300.000 millones en inversiones para el país de diferentes modalidades. Es decir, eso da cuenta de que en 12 semanas hemos logrado avanzar. Qué interesante. Vamos a hablar enseguida de lo de los foros y los resultados que se ha logrado, pero vuelvo a lo de la Cancillería. ¿Ha logrado cambiar ya a todos los embajadores? ¿Quedan todavía algunos? Ese es un tema que a mí me parece muy importante tocar, porque he visto en muchos medios de comunicación, en notas de prensa, en artículos, esta suerte de demanda de entregar cabezas, ¿no? Y creo que una institución es todo menos un circo romano. Aquí no hemos venido a entregar sangre a nadie. Aquí sí hay desvinculaciones, pero se hacen en el marco de los procedimientos, de la norma, y tampoco vamos a salir, yo no voy a salir a la prensa y a los medios a decir, miren, acabamos de despedir estos 5, estos 10 ya se fueron. No es el sentido de la institucionalidad que este país se merece. Este país no puede hablar a su ciudadanía con ese nivel de irrespeto. Claro, pero de todas formas, esos embajadores todavía están cumpliendo funciones. No, se han desvinculado completamente. Y es sencillo, hay que entrar a las páginas web. Por eso me parece irresponsable de connotados profesionales, incluso en materia diplomática, que andan posteando en redes sociales o en medios de comunicación o hasta en artículos, sigue en funciones tal persona, sigue en funciones cual persona. Obviamente no vamos a hacer nosotros escarnio público de las personas. Al final tienen su dignidad, ¿no? Y tendrán que responder. En muchos casos, quienes se llenaban la boca hablando contra Estados Unidos, por ejemplo, han terminado tramitando visas de residencia utilizando y aprovechando su estatus diplomático, ¿no? Pero van a rendir cuentas, obviamente, estamos en esos procesos. Obviamente hemos desvinculado a quienes no han cumplido con los estándares, con los criterios, con las evaluaciones. Por otro lado, hemos dejado en las embajadas también el equipo que pueda atender a nuestra ciudadanía. Porque esto no se trata de decir, ¿saben qué? Que se vengan todos, por favor, y ustedes adelante, suban al avión y ocupen los espacios. Hay un proceso de capacitación para asumir funciones consulares, de acreditación. Los embajadores tienen que pasar por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Tenemos que ver perfiles específicos. No se trata de tener embajadores en todo lugar. Queremos un perfil que pueda permitir que Bolivia se posicione en los espacios de la geopolítica, de la geoeconomía. Los perfiles de embajador, de primer secretario, de encargado de negocios, de cónsul, vicecónsul, tienen que ser respecto a ese tipo de perfiles. Y no en todos los casos vamos a tener la misma intensidad de la representación o de servicio exterior. Esto también responde a un criterio de eficiencia, efectividad y resultados de la gestión. Para cerrar lo del tema de la Cancillería, aquí, en casa, ¿ha tenido que limpiar? ¿Ha tenido que ordenar? Hemos ordenado. Hemos visto que, por ejemplo, había gente que estaba contratada para que se encargue de la mesa multilateral de tal país o de tal organismo, ¿no? Y estaba cumpliendo funciones en otra área completamente diferente. Y cuando dijimos vuelva a esa área, no podía porque no tenía el perfil. Entonces, naturalmente, eso corresponde que genere o se traduzca en una desvinculación. Entonces, sí, aquí hemos ordenado y estamos ordenando más todavía, porque lo que vamos a hacer es plantear un proceso de reingeniería, reestructuración, innovación, según corresponda,
para que esta Cancillería aporte a este país, no con personas que vayan a hacer turismo y asistan a cócteles, ¿no? Y se vayan de shopping, sino personas que aporten como hemos venido aportando nosotros. No es sencillo atender todos estos compromisos, Miriam, teniendo un espacio de participación como panelista, entrando en diálogos, discutiendo temas que a uno lo ponen también bajo las cámaras. También tenemos que estudiar, también tenemos que terminar de prepararnos, también coordinamos entre ministros, hablamos con el presidente, definimos la línea, ¿no? Entonces, esto también lo que está planteando es que necesitamos ese equipo dentro de Cancillería que sostenga este trabajo. Y eso ha definido qué perfiles, qué tipo de arquitectura institucional necesitamos en una Cancillería que tenga aportes a la dinamización del comercio exterior en alianza con el sector privado, que pueda atraer inversiones externas, que pueda coordinar con diferentes países, atender temáticas que son muy relevantes, desde seguridad, comercio, navegabilidad, inserción en multilateralismos, renovación de multilateralismos, recuperar, reconstruir, construir multilateralismos, afianzar relaciones bilaterales, tener una lectura de la globalidad. Me reunía con el ex primer ministro Tony Blair y la primera interacción que tuve fue responder a una pregunta que él me hacía. Me decía, ¿y la lectura del orden global y la geopolítica, cómo le están viendo? Y Bolivia, ¿cómo se inserta en ese espacio? ¿Qué recursos, qué vocaciones? No es decir, es que Bolivia y la Bolivia la romántica y es que el corazón de Latinoamérica y vengan a Bolivia. No, ya es entrar en materia con espesor, ¿no? Claro. Ahora, usted habla de pensar en la geoeconomía y la diplomacia digital. Explíqueme un poco más esto. Son tiempos de reacomodo. Es realmente un tiempo en el que es muy difícil todavía generar pronósticos sobre cuál va a ser el desenlace de este reacomodo. Primero porque, como lo ha planteado el primer ministro Kearney de Canadá en Davos, la lectura que se tiene es de una ruptura del orden y de los convencimientos. Estas reglas, estas normas que permitían tener cierta certidumbre en el relacionamiento entre estados, en el funcionamiento de los multilateralismos, él lo ha graficado de manera muy clara. Ha habido mucha crítica, por ejemplo, a la efectividad en situaciones tan desafiantes como la guerra entre Rusia y Ucrania, el tema de Venezuela, el tema en Colombia y muchos otros espacios en el que se ha interpelado la efectividad, la actualidad de los mecanismos que tenemos en la actualidad. Pero también hay un elemento que es fundamental y es que hay nuevos jugadores en el escenario de la geopolítica global. Ya no son solamente los estados, ya no son los multilateralismos post Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando, por ejemplo, de las empresas tecnológicas. ¿A qué intereses responden? ¿A intereses de los estados? Tienen una agenda de desarrollo y ellos son los que, en muchos casos, definen el sentido y el contenido de la opinión pública, ¿no? Construyen y destruyen realidades. Si antes con la imprenta la palabra había sido modificada de una manera sustantiva con su impronta y le cambió la vida a la política, a la representación, a la voz ciudadana, imagínense en tiempos de innovaciones tecnológicas. Hemos pasado muy rápido de inteligencia artificial, que dejó atrás el Large Language Model, el MLL famoso, pasó a la inteligencia artificial generativa, ahora inteligencia artificial general, inteligencia general artificial. Es decir, estamos en un escenario en el que esta geopolítica ya no está redefinida solamente por el desenlace de la disputa comercial, sino el elemento tecnológico. La globalidad, por otro lado, ha decidido apostar por la transición energética. ¿Dónde estamos nosotros ahí? Estamos en un sitial privilegiado. ¿Por qué? Porque tenemos 31 de los 36 minerales que se han listado como fundamentales, como tierras raras, minerales críticos, más allá del litio. Eso le da un valor enorme a este país, pero que tenemos que saber aprovechar de forma inteligente. Usted siempre menciona eso, aprovechar en forma inteligente, que hay que ser inteligente. Primero, ¿a quiénes se está refiriendo? Me estoy refiriendo en general, porque imagínese usted, Miriam, que hoy día venga un país y nos diga, perfecto, te transfiero toda la tecnología, dame 3,000 ingenieros para que trabajen en todas estas materias. Sin desmerecer a nuestros ingenieros que tienen una capacidad brutal, pero ¿tenemos esos especialistas en esa cuantía, a ese nivel? Que vamos a industrializar, que vamos a poner las plantas para generar baterías de litio. La que se montó no permite generar baterías con 10 años de garantía. Y vamos tenemos recursos naturales, pero no tenemos... La industrialización es un discurso que tenemos desde cuándo, yo desde que me acuerdo, ¿no? Y tengo más de 50 años.
Entonces, este es un tema que tiene que ser trabajado de forma inteligente. Aquí en Brasil, aquí en Chile tenemos plantas que pueden procesar mejor nuestros minerales. ¿Por qué no generar alianzas? ¿Por qué siempre tenemos que pensar en cuánto van a sacar de mi territorio y cuánta regalía me viene? Pero yo quiero decidir para ver cómo genero prebenda, cómo genero instancias corruptas para poder hacerme de los recursos. No. Pero ¿cómo cambiar ese pensamiento? Es que ese es el rol también no solamente del Ejecutivo. Ahí tiene que convocarse la acción del sector privado, del Poder Legislativo, de la ciudadanía en general. La ciudadanía tiene que elevar sus estándares de calidad, del tipo de liderazgos sociales, políticos, institucionales que demanda. Porque esa es una tarea de todos. Por mucho esfuerzo que genere el Ejecutivo, y el presidente lo dijo en la semana pasada en ocasión de su visita a Potosí cuando le pedían un aeropuerto, y el presidente fue muy claro al decir, es perfecto, les construye el aeropuerto, pero si bloquean, si marchan, ¿quién va a querer venir a hacer aquí turismo? Es lo mismo con la inversión. ¿Quién va a querer venir aquí a hacer inversión si no hay una garantía de la vigencia del Estado de Derecho? Si no tiene garantía de si sus inversiones se van a respetar, si cualquiera puede ir a tomar una mina y no entregarla y se acabó, si no importa la vigencia de la concesión. Si no sabes el Estado ha hablado de reglas claras. Reglas claras, pero reglas claras para quiénes. Es que también hay que ver quiénes van a participar y no. Por supuesto. Es que las reglas claras tienen que ser para todos. Estos amiguismos ya no cuentan, no tienen que contar. Es decir, las reglas claras tienen que ser para todos. El que venga a invertir en Bolivia tiene que tener claro que tiene que respetar normativa ambiental, que no hay puerta trasera, que tiene que respetar mecanismos como la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, que no hay aquí estar capturando dirigentes para que le den las licencias de forma prebendal, que tiene que respetar también el hecho de la necesidad de transferir conocimiento, tecnología, dejar algo a este país. ¿Cuántos recursos hemos sacado a este país? Vaya a esos territorios, ¿cómo han quedado? Estas son reglas claras. No le vamos a dar la espalda a buenos acuerdos comerciales, pero que sean acuerdos comerciales justos, de largo plazo, que dejen de definir relaciones transaccionales, generemos relaciones de alianza, de mediano y largo plazo. Tal vez en 5 años se va a sembrar en algunos casos aspectos que otros gobiernos vendrán a cosechar, pero hay que empezar a sembrar. Ya no podemos pensar en esos cortoplacismos. A 5 años, ¿qué logro para luego ir a la reelección? Y luego, ¿cómo logro hacerme de una economía que me permita dejar de trabajar? ¿Qué tipo de beneficios logro para mi grupo, para mi espacio de poder? Bueno, algunos ministros tenemos esa vocación. Algunos estamos en la función pública con eso. Y lo digo cuando me refiero de forma honesta a que esta es una tarea no solamente del Ejecutivo. Si el gabinete está comprometido con eso, porque ese ha sido el pedido del presidente Rodrigo Paz, esto deberíamos contaminarlo a otros órganos de poder público. Y no se está pidiendo nada extraordinario, Miriam, con eso termino. Solamente que hagamos lo que tenemos que hacer. Nadie está pidiendo instituciones públicas que vayan y planten una bandera en la luna o que sean la próxima institución que conquiste Saturno, no. Que hagamos lo que tenemos que hacer, responder a la ciudadanía en tanto demandas y necesidades, atendiendo la norma, sin extorsionarlos, saliendo de esa lógica de odio y amor al Estado, ¿no? Lo odio cuando estoy adentro porque es mío y me beneficio de él, pero lo odio cuando estoy afuera porque hacer un trámite, tener que salir, por ejemplo, este tema de la innovación digital. Qué hermoso salir de la Bolivia de la fotocopia. Porque era la Bolivia de la fotocopia. Claro. ¿No? Te hacían creer que llenabas un trámite en línea y que con eso estabas. No. Tenías que imprimirlo, firmarlo, la fotocopia. Legalizar además. Y llegar y entregar. Entonces, esto, por ejemplo, que el presidente Rodrigo Paz ha materializado ahora con la firma de un decreto, con firma digital, todas las buenas noticias que vienen a muy corto plazo sobre agilización de trámites, utilizando tecnologías e innovaciones que nos están poniendo en el siglo XXI. Porque eso mucha gente dice y me preguntan, ¿y en qué país más se da? Y uno dice, no, más bien, ¿en qué país no se da? Este era un país en el que no se daba eso, ¿no? En pleno siglo XXI, inteligencia artificial, robótica, neurociencia, el premio Nobel por redes neuronales, y nosotros estamos escandalizándonos porque hay firma digital de un decreto. Esto que debería ser una obviedad. Una charla por demás interesante que tiene una segunda parte, Miriam. Exactamente, vamos a hablar de foros internacionales y de cómo estamos ubicados. A ver, hablemos ahora de cómo está el mundo. Usted que ha estado en Davos, evidentemente ha escuchado ya otro mensaje muy distinto a lo que se ha dado en el Foro Económico de la CAF, ¿no? Donde se ha hablado de hermandad, de unidad. Rusia, Ucrania, Israel, Gaza. Tenemos ahora conversaciones con Israel.
No solo conversaciones, hemos restablecido relaciones. Exacto, pero ¿cómo estamos viendo esta parte de Gaza? A ver, aquí hay un tema que es fundamental. Primero, hay conflictos en el mundo que tienen que enfocarse desde otras perspectivas. Ya no podemos entender que si seguimos haciendo lo mismo vamos a obtener resultados diferentes. Entonces, el mundo está desafiado a entender que necesita otras formas de resolver sus conflictos. ¿Y cómo? Y tienen que redefinirse, recuperarse, replantearse principios y valores. La crisis que vivimos en Bolivia, en un sentido más profundo, es de valores y principios. Uh-huh. Hemos diluido rápidamente la línea entre lo que es correcto e incorrecto. Y hemos entrado a afirmaciones hasta vergonzosas como ¿y qué tal esta autoridad para que sea reelecta o que sea electa? Hizo buenas cosas, roba pero hace. ¿Cómo es posible que tengamos ese tipo de flexibilidad moral, ¿no? Y no quiero ser con esto un moralista ni ser realmente un predicador de sueños e ilusiones, pero en estos temas en particular tenemos que redefinir cómo se va a actuar para resolver temas que ya no son un conflicto que se resuelva, tiene que transformarse el conflicto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia de resolver un conflicto y transformarlo radica en el hecho en que la transformación interpela las relaciones. Los contenidos, son los actores quienes son llamados a redefinir los mecanismos para poder resolver esa desavenencia. Resolver un conflicto es eliminamos el sentido del conflicto y se acabó, y las relaciones que queden como quedan. Y obviamente por eso resurge el conflicto. Estos altos al fuego, ceses al fuego, una paz temporal, lo que nos han demostrado es que luego rebrota con mucha más virulencia y con estándares mucho más tolerables de ejercicio de la violencia. Obviamente no debería aceptarse en ninguna parte del mundo el ataque armado a población civil. ¿Cuántos consulados tenemos? Justo bueno, hablando a propósito de Gaza, no teníamos consulado, no tenemos consulado allá. Claro, lo que pasa es que lo que nosotros hemos estado definiendo en cuanto a nuestra presencia consular, como sí, por ejemplo en el caso de Gaza, Israel, Japón, etcétera, etcétera, es ahora en esta situación actual un mix de las funciones. Precisamente por el alejamiento de parte del servicio exterior, hemos empezado a generar concurrencias. ¿Cómo? Es decir, el consulado de tal ciudad atiende a tal otra ciudad para poder atender a nuestros connacionales. Este es un tema que estamos trabajando rápidamente porque estamos rediseñando esto. Pero me quiero terminar de referir a este tema porque ha sido muy conversado en las redes sociales. Porque Bolivia retoma conversaciones y ha sido una cosa interesante porque firmamos con Egipto un acuerdo comercial muy importante para activar el sector de los cárnicos. Restablecemos relaciones con Israel, pero antes veníamos de haber restablecido relaciones con Estados Unidos. Tenemos una comunicación con la canciller palestina, ¿sí? Tenemos una reunión con el bloque Europa y la gente dice, pero esto es entonces inconsistente, ¿no? Es que nos hemos acostumbrado, Miriam, a tener unas posturas sobreideologizadas, discursivas, sin contenido. ¿Por qué no vamos a dialogar con los pueblos? Hay afinidades a diferentes tonalidades. Con un país con el que compartimos valores, principios, claro que nuestra relación va a ser mucho más intensa. Pero con un país con el que tal vez no tenemos esas coincidencias, pero tenemos connacionales ahí sí tenemos que tener un consulado. En otro lado tendremos el embajador, etcétera, etcétera. En un país con el que queremos tener, por ejemplo, una relación netamente comercial, tendremos un encargado de negocios. Y un embajador de X país será un embajador concurrente, como está sucediendo ahora con Israel. Israel tiene un embajador concurrente ahora hacia Bolivia, que es el embajador de Israel en Perú. Entonces, esta arquitectura lo que trato de plantear es que no es ni blanco ni negro, ¿no? Bien. ¿Cuál es el fundamento con Israel? Hay los acuerdos de Abraham. ¿Qué posición están ustedes planteando como Cancillería en su política exterior? ¿Basada en qué principios? El Acuerdo de las Naciones Unidas, el derecho público internacional consuetudinario. Esto define nuestra posición y con mucho gusto podemos argumentar a partir de por qué hemos tomado X o Z decisión, porque las estamos haciendo analizando esto de manera que quien venga tenga los argumentos y que el argumento no sea como nos ha pasado acá con Cancillería. ¿Y por qué le han cambiado el estatus de país del grupo X a país del grupo Z país? No sé, vino de despacho la instrucción. Sí. Ahora, dígame, ¿cómo va el tema de aquellas relaciones que manteníamos anteriormente en el anterior gobierno? Ahora, ¿cómo lo estamos llevando? Estoy hablando de Irán, estoy hablando de Nicaragua, Cuba.
No hemos roto el diálogo con ninguna de ellas. Adelante. Lo que nos ha pasado más bien ha sido que, por ejemplo, de pronto Venezuela, antes de que asumamos el gobierno, dejó su embajada. Y nos ha generado un inconveniente, porque hay muchos venezolanos que quieren regularizar estatus, que necesitan actualizar trámites. No hay a quién acudir. Nosotros no podemos atenderlo desde Cancillería porque necesitan su embajada. Con Irán, naturalmente, con China, perdón, con Rusia, estamos manteniendo el diálogo. Ya. Pero, otra vez, a diferentes tonalidades. Porque no con todos tenemos las mismas coincidencias, basados en estos argumentos que he mencionado con anterioridad. Muy bien. Le pregunto, embajador con Estados Unidos y viceversa, ¿cuándo? Lo hemos hablado con el subsecretario Christopher Landau en mi última visita a Washington. Y él me decía, mira, nos gustaría hacerlo rápido y seguramente ustedes también, porque tenemos muchos temas que atender en Estados Unidos y Estados Unidos acá, pero al igual que a nosotros les asiste un proceso legislativo. ¿No? Entonces tenemos que ver esto, cómo se desarrolla y cómo se logra. Y siempre me pregunta, ¿pero tienen gente en la mira? Más que en la mira, tenemos perfiles que creemos que son los adecuados, pero esto es algo que tenemos que evaluar en esa perspectiva y no vamos a entrar, fue mi responsable a plantear y decir, aquí está el nombre, ahora veamos cómo responde la Asamblea. No, esto es un trabajo que se tiene que coordinar. Ya hemos tomado contacto con la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa. Ahora hemos estado muy ocupados, ellos también han estado en el Parlamento, nosotros hemos estado atendiendo varios viajes, pero vamos a generar una mesa de trabajo para empezar a atender este tema ya. ¿Cuán beneficioso ha sido, hablemos ahora sí de los foros, cuán beneficioso ha sido estar en Davos? ¿Ha sido poder concertar citas con empresas o ha sido solamente presencia institucional? No, ha sido realmente multidimensional, diría yo, ¿no? Primero, si ustedes revisan el registro, hemos participado como panelistas en varios espacios. Yo he participado en un panel, bueno, he participado en un par de paneles, pero uno de ellos, por ejemplo, para hablar sobre los desafíos de la democracia a nivel global, ¿no? Hemos participado en paneles sobre tema minería crítica, economía. Ha estado ahí el ministro José Gabriel Espinosa. Hemos participado en reuniones bilaterales, hemos tenido bilaterales y el mecanismo es interesante en Davos. Primero lo invitan, uno se acredita y a partir del perfil que acredita le empiezan a llegar las invitaciones y las solicitudes de bilaterales. No es que uno está ahí, mira Miriam, dame un espacio, me gustaría hablar, no. A uno le plantean la reunión, la temática y en base a eso tienen las bilaterales. Entonces ha sido muy gratificante que hayamos empezado a abrir la plataforma y la ministra de Relaciones Exteriores del Canadá solicita una bilateral. El ex primer ministro Tony Blair. Tecnológicas, sectores empresariales importantes, mandatarios. Entonces, además hemos participado naturalmente en el foro. Escuchar a un presidente Macron, escuchar al primer ministro Kearney, al presidente Trump, al presidente Israel, es decir, encontrarnos con el presidente Herzog ahí, conversar. No hemos ido a sentarnos en el auditorio a esperar la hora del refrigerio y a ver qué interesante había sido la nieve en Zurich y en Davos. No, hemos ido a tener una participación activa. Bueno, el presidente ha dicho que ha habido una gran diferencia con relación al foro de la CAF. Totalmente, ustedes vean los mensajes y qué bueno. Qué bueno, y es una diferencia que no es ni buena ni mala. Pero qué bueno que haya diferencia, porque luego uno piensa que Latinoamérica se mueve a la sombra de las grandes potencias. No, aquí también tenemos grandes potencias. Y entonces el foro de la CAF ha planteado un discurso de reunificación, de relanzamiento de alianzas que nos deban permitir que este siglo también sea nuestro, porque muchos analistas plantean que el siglo actual es asiático y que el próximo siglo va a ser africano y el latinoamericano, el 23, el 24, no lo vamos a ver. Entonces ahí se ha planteado, y en eso creo que es también algo que hay que reconocerle a nuestro presidente, el discurso que ha dado, que conjuntamente el del presidente Lula ha sido reiteradamente felicitado y ha sido calificado como de los más relevantes, más trascendentales y con más contenido y sustancia de los discursos que se dieron. Ha emocionado ese discurso. Ustedes véanlo, realmente ha sido motivo de orgullo estar ahí presente, escuchar los comentarios, los aplausos, y creo que esto también nos devuelve dignidad, ¿no? Porque imagínense hacer el contraste con el otro escenario, ¿no? No podemos asistir porque debemos. Van a venir a objetar algo, pero ¿con qué argumento?
porque las participaciones en otros espacios eran objetar sin argumentos, solamente por ideología, discursivamente, ¿no? En cambio, un presidente reconocido, un grupo de ministros que ha sido también reconocido, porque en la CAF también hemos tenido eventos como panelistas. Hemos participado en varios paneles, me ha tocado participar en al menos 3. Hemos tenido las bilaterales, un día por primera vez dedicado exclusivamente a Bolivia, con empresarios, con productores, doña Liliana Castellanos, nuestros productores de café, empresarios sentándose con sus pares allá, nuestro viceministro de Comercio Exterior acá sentado con el grupo empresarial más importante de Panamá, bilaterales con Lula, con Cas, con el presidente Molino de Panamá, ¿verdad? Y en 2 días. Antes de hablar de Chile y Brasil, ¿qué hemos logrado con Panamá concretamente? Uno, es fundamental entender que Panamá se ha vuelto hoy en día en un mecanismo de conexión logística, tecnológica, portuaria fundamental. Entonces, que nosotros tengamos presencia allá es estratégico y sustantivo. Tenemos esa conversación. Los intereses bolivianos en la perspectiva de atraer inversores extranjeros son de interés de Panamá. Por eso hemos tenido una reunión con un grupo empresarial importante allá. Yo quiero, a través de este medio, también darle un gran abrazo al ministro de Relaciones Exteriores, Acha Martínez, que nos ha recibido con mucha calidez y que ha comprometido a encabezar la visita de empresariados panameños a muy corto plazo a Bolivia. Y los vamos a esperar acá. Estamos esperando que sea el primer semestre, efectivamente, ¿no? Porque el primer semestre va a llegar Brasil, posiblemente tengamos ya una reunión con... no va a llegar Brasil, vamos a tener que ir a Brasil. Vamos a ir a Brasil. ¿Y Chile también sería el primer semestre? Estamos, sí, el primer semestre con Chile. A Brasil vamos a visitarlo en marzo, también con un grupo importante de empresarios, para tener no solamente la mesa binacional entre el presidente Paz y el presidente Lula, sino el gabinete del presidente Lula con el gabinete del presidente Paz en los temas en los que hemos ya abordado. Venimos trabajando en esto con el canciller Mauro Vieira. Precisamente hemos tenido ya 4 reuniones con el canciller, que amablemente nos ha visitado la semana pasada acá en Bolivia, y fruto de ello es que hemos logrado una bilateral tan exitosa también en Panamá, y a continuación la visita que tendremos en marzo. ¿Qué temas se van a hablar? Se habla de inversión, por ejemplo. ¿Tema gas? Mire, energía, gas, minería, corredores bioceánicos, seguridad transfronteriza, recursos hídricos transfronterizos, intereses comunes en el Amazonas, innovaciones tecnológicas, acuerdos público-privados. Es una agenda amplia, ¿no? 3.500 kilómetros de frontera. Y estamos al lado de una de las economías más grandes del planeta. Corredores bioceánicos. Es súper importante porque hace muchos años que venimos hablando de ello, pero está ahí. Todas las infraestructuras casi se han estado construyendo, carreteras de integración en Latinoamérica, evitando Bolivia. Han preferido construir más de 500, 700 kilómetros para conectar Brasil con Perú hacia el puerto de Chancay, evitando 70 kilómetros en Bolivia. Ahora no, vamos a lograr atravesar esos 70 kilómetros para también darle economía al norte del país, a Pando, a Beni. Estamos obviados del corredor del Capricornio. Tenemos que tener conectividad a eso. 300 kilómetros que nos permitirían conectar el norte con el sur del continente. Cuando hace el presidente la oferta de los puertos a Chile, me ha parecido triste la reacción de algunos medios o de analistas acá que decían, sí, pero es una analogía, es un imaginario. No, es cierto. Es decir, imagínense lo que es ser el país que conecte la economía brasilera con la economía chilena y viceversa. ¿Cuánta dinamicidad económica le va a generar esto a Chile? ¿Cómo vamos a aprovechar nosotros nuestra capacidad de constituirnos en un hub, brindar servicios, la logística, los empleos en términos de transporte y muchos otros temas? El solo hecho de nuestra condición geopolítica, nuestra geografía que permite suelos idóneos, por ejemplo, para trabajar energías limpias, fotovoltaicas, eólica, los polos tecnológicos, que ya vamos a empezar a trabajarlos con el anuncio que hizo el presidente de acuerdo con las tecnológicas, ¿no? Ahora bien, sobre Chile, usted ha dicho, sin olvidar la vocación marítima que tenemos, y el presidente dijo, pensemos en los problemas de presente y futuro. Claro que sí. ¿Cómo entendemos aquello? Es que nuestra reivindicación marítima es irrenunciable. Pero esto no tiene que condicionar que Bolivia tiene una agenda de temas comunes con Chile. Y que ya Chile ha manejado algo de esto. Pero por supuesto, ya hemos hablado. Hemos tenido una reunión hace unas semanas con el canciller Van Claveren. Hemos analizado
de los 9 puntos que tenemos, cuáles son viables. Y los 9 son viables. Además de haber firmado ya 4 acuerdos. Uno de ellos que ha pasado desapercibido tal vez para nosotros porque no vivimos esa cotidianidad en Chile, pero el que se hayan homologado licencias de conducir no sabe el beneficio que trae para nuestros connacionales en Chile. Desde los que trabajan en Uber hasta los que trabajan en transporte, hasta los que tienen empresas allá, ¿no? Esa ha sido parte de los 4 acuerdos ya firmados allá. Y ahora tenemos 9 puntos a trabajar que ya los hemos adelantado con el presidente Kast y que van a ser parte de los contenidos a trabajar a muy corto plazo. Esto, una vez se posicione el presidente Kast y su gabinete, los meses siguientes van a provocar un diálogo binacional nuevamente, una mesa de trabajo como la que estamos operando rápidamente con Chile para trabajar todos estos contenidos: seguridad, migración, comercio, puerto, transporte, tren, energía, hidrocarburos, tecnologías, etcétera. Estamos conversando con el canciller Fernando Aramayo. ¿Cómo vamos en tema de exportaciones? ¿Cuántos productos estamos exportando actualmente? Bueno, en realidad lo que tenemos que hacer en el tema de exportación es entender que ha habido una dinamicidad formal e informal en este tema, ¿no? Yo lo he venido conversando con el ministro de Economía, porque claro, cuando uno habla de exportaciones dice, bueno, lo que está registrado o lo que realmente sale del país. Solamente el tema de oro, el tema del contrabando, que de manera... no sé cómo llamarlo, se ha llamado incluso esta exportación a la inversa, ¿no? Pero todos estos temas lo que dan cuenta es que más allá de la cuantía de los productos, los volúmenes, el gran desincentivo a las exportaciones, el no respetar reglas de juego, el haber generado incertidumbre es lo que nos ha generado déficit en balanza comercial, déficit en balanza de pagos. Esto es lo que ha condicionado que de pronto nos quedemos sin dólares también, que le ha costado tanto a la economía. ¿Sabe lo difícil que es recuperar un mercado, Miriam? Es decir, porque no somos los únicos que exportan los productos. Cuando uno es importador, tiene una gama de oferentes. Y si le falla a uno, le pone 3 cruces. Y ahí no entiende la explicación de es que nos está fallando el dólar, es que parece que hay contrabando. No, ya no te compro a los demás. Entonces, el tema de fondo... es un tema sustantivo el de la cuantía, pero el tema de fondo es la arquitectura que necesitamos en el país para recuperar dinamicidad en nuestras exportaciones. Pero no solamente en cuantía, sino también con qué valor agregado estamos exportando productos, a qué mercados nos estamos insertando. Por ejemplo, el tema de los cárnicos es un tema fundamental. Imagínense ustedes, en Egipto 118 millones de habitantes. Aparte de Egipto, ¿a qué otro país estamos exportando productos cárnicos? Bueno, estamos exportando al Asia, ¿no? Y ahí queremos ampliar mucho más este mercado, pero el presidente también ha sido enfático en ello. Primero hay que garantizar el consumo interno. Tiene que repercutir esta política en bajar precios, porque durante mucho tiempo se nos dijo que, sobre pretexto del incremento del precio del combustible, la escasez de dólares, y es verdad, era coherente, porque muchos de los insumos que se utilizan para alimentar la ganadería, etcétera, etcétera, dependían de bienes importados, pero estabilizado el tipo de cambio paralelo, habiéndose garantizado el abastecimiento de combustibles, ya no hay pretexto, ¿no? Entonces, esto es importante también entenderlo. Se exporta, pero se garantiza primero el mercado interno. Ha sido un gusto, canciller, haber conversado con usted. Me gustaría que diga algunas palabras al país, porque me imagino usted tiene siempre un mensaje tan singular para poderle hablar al país. Eso de la inteligencia me gusta mucho. Bueno, ese es un tiempo en el que tenemos que empezar a recuperar mística y causa. La mística y la causa en este país se perdió hace mucho tiempo. Tenemos que construir una visión juntos, una visión que pueda traducirse de forma material en algo que tal vez es muy simple, que todos quieran venir a Bolivia. Hasta hace un tiempo muy corto atrás, todos querían irse de Bolivia. Las empresas querían irse de Bolivia, nuestras juventudes querían irse fuera de Bolivia para trabajar, querían irse fuera de Bolivia para estudiar. Necesitamos que la gente quiera volver a Bolivia, a invertir, a estudiar, a jubilarse. Hay que poner Bolivia de moda de nuevo. Esto de hay que llevar Bolivia al mundo y traer el mundo a Bolivia es algo que nos compromete a todos. No solamente una gestión de gobierno que va a poder lograr esta transformación. El presidente Paz siempre lo dice, vienen tiempos mejores, pero son tiempos en los que necesitamos poner el hombro todos, no solamente órganos de poder público, la ciudadanía.
Vienen elecciones otra vez a corto plazo, vienen muestras de interés de inversores, de la banca de desarrollo. Mostrémosles que vale la pena confiar en Bolivia, que Bolivia puede ser redescubierta, que Bolivia es como ese plato en la mesa que estaba tapado durante mucho tiempo y todos comíamos de lo demás y no sabíamos que lo más sabroso estaba debajo de esa servilleta y que ahora que lo descubrimos realmente puede ser algo que sea del deleite de todos, pero primero de los bolivianos. Primero Bolivia siempre. Ese es un tema que parece que se nos ha olvidado hace tiempo y eso es parte de la mística que tenemos que recuperar. Gracias, canciller. Encantado, Miriam, un placer. Recibido. Hemos estado cara a cara con el canciller Fernando Aramayo hablando justamente del trabajo que él está realizando por la red Polivisión.